Tiene la palabra el diputado Joaquín Blanco. Gracias, señor presidente. Bueno, ya mucho se dijo y han hablado con mucha profundidad y con un análisis muy exhaustivo, dos diputados de nuestra bancada, la diputada Clara García, el diputado Nicolás Aymar, con lo cual solamente agregar algunos elementos producto del interesante debate que fue sucediendo a lo largo de esta tarde. Mientras nosotros acá discutíamos y debatíamos, la vocera del Gobierno Nacional, hace 20 minutos, tuvo que salir a declarar que el presidente Alberto Fernández estaba en el completo control del país. Creo que ejemplifica que tratar de analizar un acuerdo de este tipo entre un gobierno subnacional y un gobierno nacional, analizarlo en clave de sentencias judiciales, o analizarlo en clave de diferentes recorridos y vaivenes que tuvo este reclamo, nos falta la dimensión fundamental, que es entender en dónde estamos parados ahora. Estamos parados en una crisis económica y política muy severa, en la cual el gobierno nacional en los últimos 20 días han volado por los aires producto de dos discursos de la vicepresidenta, el ministro de Producción, Matías Culfas, y renunció el día sábado, que ya parece que pasó hace un siglo, pero el día sábado, mientras hacía un discurso por el 1 de julio, la vicepresidenta renunció por Twitter el ministro de Economía y estaba en una quinta de un empresario, Alberto Fernández, y tuvimos 24 horas sin ministro de Economía. Y se hizo un casting en vivo en el cual volaban nombres y se pasaba con distintos perfiles de la ortodoxia y la heterodoxia. Y finalmente, en una situación rara, fue designada Silvina Batakis como ministra de Economía, ¿no? Algunos hablan que es una situación del abismo de cristal, ¿no? Cuando eligen a una mujer en un momento de enorme crisis, le tiran la carga más pesada. Y ayer la veíamos en un desfile mediático a esta ministra, expuesta durante una hora en un programa de TN a la noche, en el cual claramente la fragilidad y la debilidad que expresaba no era la propia, sino era la fragilidad de la situación en la cual una persona que hacía 24 horas jamás hubiera imaginado ser ministro de Economía, no tiene equipo para ser designado, porque están buscando todavía el equipo que va a acompañarle a Silvina Batakis en el Ministerio de Economía, y tuvimos un golpe inflacionario, lunes, martes, miércoles, en los cuales tenemos una Argentina que cualquiera de los que vamos a un supermercado, en cualquier barrio de las ciudades de la provincia de Santa Fe, podemos dar cuenta de dos fenómenos: que no hay precios, que hay especulación y que hay desabastecimiento. En este contexto nacional, tuvimos también, en los últimos 15 días, una corrida contra el gobierno nacional. El gobierno nacional, recordemos, producto de la herencia recibida, el endeudamiento que se fue al Fondo Monetario Internacional, después del festival de bonos que se colocaron para financiar el déficit del Estado Nacional en la gestión anterior, que terminamos en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional absolutamente irresponsable y leonino. Terminamos en una reestructuración de bonos que tardó un montón de tiempo. En el medio de una pandemia lo tuvimos a Guzmán recorriendo pasillos para hacer un acuerdo de muy difícil cumplimiento con bonistas privados, y la coalición gobernante decidió, de una manera absolutamente irresponsable, tirar para adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y enfrentar las elecciones del 2021 con el famoso Plan Platita. Resultado final, lo que estamos viviendo ahora: una inflación que es mayor a lo que vivíamos en los años del macrismo, una situación de deterioro del salario real muy grande, y lo que tenemos es una enorme incertidumbre sobre de qué manera la economía argentina va a poder salir adelante en esta coyuntura. La sensación que queda, después de la experiencia de los 4 años anteriores y después de la experiencia que estamos viviendo en estos 3 años, es que este país está en una crisis muy profunda, no solamente económica y política, sino que está en una crisis de ideas, porque lo que acá parece es que estamos al final
del libreto económico del kirchnerismo. Después de 20 años, esta parábola se está cerrando y por primera vez encontramos que no tenemos respuesta nuevamente. Algunos memoriosos lo comparan con la situación económica del 73 y el 74, en el cual el populismo no tiene respuesta para este país y tampoco el liberalismo tiene respuesta para sacar esto adelante. Con lo cual, ese péndulo en el cual giró la economía argentina en los últimos 40 años está agotado. Y está agotado, y la gravedad es que mientras la grieta a nivel nacional elige responsabilizarse mutuamente, aparecen falsos profetas, aparecen mesías, como Javier Milei, que propone prender fuego el Banco Central, y ya por lo menos un 15% de los argentinos cree que puede ser una salida razonable. Esto habla de la crisis de ideas que estamos viviendo. En este contexto nacional, el gobernador Omar Perotti hizo un mal acuerdo en el peor momento. ¿Y por qué hizo un mal acuerdo? Hizo un mal acuerdo porque las condiciones económicas y políticas que vivía el país le posibilitaban a él dos cuestiones. La primera, plantarse como Estado santafesino ante una sentencia de la Corte firme para lograr mejoras ante dos cuestiones que están sucediendo de forma acelerada y que hay consenso político para cambiarlas. Una es el Festival de Subsidios, el cual recibe fundamentalmente el AMBA para sostener la energía, el agua, el transporte, y en el cual hay un consenso enorme, federal, reconocido incluso por el propio presidente, de que es una situación injusta. Entonces, los que nos quieren convencer de que no hay un mejor acuerdo posible que este y recibir bonos, lo que está pasando es un crecimiento exponencial del gasto, billete arriba de los billetes, para sostener los privilegios de los sectores del AMBA donde cree el gobierno nacional que tiene sus votos. Con lo cual, plata hay. El tema es dónde se pone. Y si fuera todo esto grave, es aún más grave lo que pasó este año con el Fondo del Financiamiento de Provincia de Buenos Aires. Este año, el gobierno nacional le va a terminar transfiriendo algo más de 100.000 millones de pesos para financiar el déficit de la provincia de Buenos Aires, y para esto no hacen falta ni leyes ni sentencias judiciales. Con un simple decreto del presidente Alberto Fernández se le transfiere dinero, un billete arriba del billete, 100.000 millones de pesos a Axel Kicillof para cubrir la caja de provincia de Buenos Aires. Esta es la realidad, estos son números. Entonces, los que nos quieren convencer de que lo único que podíamos hacer en esta coyuntura era aceptar bonos, no es verdad. Había otras variables y había otras condiciones para poder tener un mejor acuerdo. Y aparte, y lo decía muy bien un diputado preopinante, la curva de los bonos, la curva de vencimiento de los bonos, que realmente que uno puede pensar que puede tener un ejercicio un poco más parejo durante los años, pero la verdad que garantizarse que en 2 años cobrar 56.000 millones de pesos y las próximas gestiones van a recibir una parte muy reducida de lo que van a cobrar por la sentencia, la verdad que es llamativo. Entonces, evidentemente que con este mercado tensionado en bonos, con esta incertidumbre sobre si no vamos a caer en un default, con los bonos del Tesoro en pesos, con la corrida que tenemos contra estos instrumentos financieros, con la debilidad política de este gobierno, se agrega el momento de incertidumbre económica. ¿Por qué planteo esto? Porque ayer también se lo planteamos con claridad al gobernador Perotti. Este gobierno provincial tuvo la picardía, o intentó la picardía, en el presupuesto 2022, de tratar de modificar el destino del cobro de la deuda. E intentó que al menos el 30% de los bonos, o de lo que se cobraba por la sentencia, pueda ser dirigido a gastos corrientes. Y nosotros le dijimos que no, que esta sentencia histórica de la Corte tenía que ser para gastos de infraestructura y de obra pública. Y esto tiene un profundo contenido ideológico, porque esta plata no nos corresponde a esta generación de santafesinos y santafesinas. Este dinero le corresponde a las generaciones de santafesinos y santafesinas que fueron perjudicados por haber sido detraídos estos dineros de forma totalmente unilateral por parte del gobierno nacional. Entonces, el criterio de la obra pública tiene que ver con un criterio de responsabilidad y de solidaridad intergeneracional. Por eso no queremos que engorde las transferencias, por eso no queremos obra pública, infraestructura de calidad,
porque esta plata no es de esta gestión ni de esta generación, corresponde a las generaciones también de los santafesinos que van a venir. Y entonces en esa negociación por el presupuesto se agregó la cláusula de que también lo que le correspondía a la coparticipación a los municipios y las comunas del 13% sea para gasto de infraestructura. Este gobierno, que con picardía quiere a veces discutir la autonomía por ley, cuando hubo que discutir de la plata, les impuso a los municipios y comunas, vía el presupuesto provincial, de que la plata sea para obras de infraestructura. Con lo cual, la doble vara y el doble juego estuvo claro desde un principio y eso sucedió en diciembre con el presupuesto. Pero hay más. Y esto también nos preocupa y se lo planteamos ayer en la cara al gobernador. Este Poder Ejecutivo tiene un enorme problema para ejecutar su presupuesto. En el año 2022 solo pudo ejecutar el 56% del gasto en bienes de capital. 1 de cada 2 pesos que tenía presupuestado para obra pública, Perotti no lo gastó. En lo que va de este año, estamos en mayo, que es el último dato que tenemos oficial, solo gastó el 19% de la partida de bienes de capital. El 19% en 5 meses. Y el proyectado es tétrico. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a estar por debajo de lo que gastó en obra pública en el 2022, sino que además, producto de lo que decíamos al inicio, el descalabro económico y la falta de precios, ya la Cámara Argentina de la Construcción informó al gobierno provincial y a los intendentes de que no pueden sostener licitaciones adjudicadas ni se van a presentar a nuevas licitaciones porque el costo que tienen de sus insumos directamente no tienen precio, que son insumos importados y no saben si tienen la posibilidad siquiera de importarlos y los cobros y los pagos que realiza la provincia mediante el Ministerio de Economía llegan tarde y mal, con lo cual no es un negocio para las empresas constructoras, con lo cual vamos a tener un problema no solamente de ineficiencia a la hora de llevar una licitación, sino de falta de empresas y de costos para poder llevar adelante la obra pública. Y en este contexto, Omar Perotti se encuentra nuevamente con una torta de dinero sin saber cómo ejecutarla. Va a tener este vencimiento este año 25.000 millones de pesos sin ajustarlo por inflación. Veremos cómo termina siendo la inflación de este año. Esperemos que no sea de 3 dígitos. En ese marco, 3 ideas que tratamos de llevar adelante desde el bloque socialista y que tratamos de impulsar en la reunión de ayer, que lamentablemente algún diputado dijo se nos faltó la verdad. Yo creo que directamente se nos mintió en la cara a legisladores y legisladoras sobre un montón de cuestiones que realmente nos terminamos enterando hoy de cómo era la verdad. 3 ideas, decía. La primera, apoyar el proyecto de Aymar. Me parece fundamental, le dimos preferencia a 1. Es un proyecto en el cual garantiza que los municipios y comunas cobren en este año todo lo que responde por coparticipación por la sentencia. ¿Pero por qué decimos que es estratégico este proyecto? Porque transferirle la plata directamente a los municipios le va a permitir a las comunas y a los municipios llevar procesos de obra pública de menor escala que lo van a poder realizar mediante personal propio, mediante cooperativas de trabajo, mediante pequeñas empresas constructoras de las localidades y le va a permitir dinamizar la obra pública en cada localidad y la va a poder ejecutar. Entonces, si poner sobre la mesa los 20.000 millones de pesos que aproximadamente le corresponden a los municipios y las comunas, es un acto de inteligencia, porque el Poder Ejecutivo le va a sobrar mucho más de 20.000 millones de pesos porque no van a poder ejecutarlo y los municipios y comunas van a poder generar mano de obra local poniendo esa plata para obras de infraestructura. Con lo cual, acá no hace falta ser Emiratos Árabes, Bahrein, no sé qué ejemplo puso hoy Perotti con respecto a que no podía enfrentar esto. Tiene la posibilidad de tener una mirada mucho más
solidaria, menos mezquina y poner la plata en la calle para que todos los presidentes comunales de todos los signos políticos hagan rodar la mano de obra a través de obra pública. Y esto es fundamental en un segundo semestre que va a estar muy complicado en términos económicos y también va a estar complicado en términos de empleo. Entonces, le pedimos al gobernador Omar Perotti que entienda que el proyecto que estamos impulsando no es un atajo, es una mirada completa, integral, de cuál es la situación económica del país, de cuál es la dificultad que tiene el gobierno de la provincia para ejecutar obra pública y cuál es la posibilidad que tienen los municipios y las comunas para rápidamente generar mano de obra en cada localidad mediante obra pública. Esa es la primera idea. La segunda, que no cometa la tentación, y hoy algo de eso discutíamos en alguna reunión anterior, que no cometa la tentación de pensar que en el presupuesto 2023, todo lo que es la obra pública o gran parte de la obra pública que tenga proyectada, la fuente de financiamiento va a ser casi en exclusividad los bonos del Tesoro. Y que el porcentaje de ingresos propios, de rentas generales que va a obra pública, no disminuya y vaya a gastos de transferencia. Porque este gobierno sí es rápido para hacer transferencia directa de corto plazo. No vaya a ser cosa que nos enteremos que en un año no electoral, Billetera Santa Fe se quedó en 5.000 pesos, en devaluados 5.000 pesos, y en un año electoral pegue el salto y venga el plan Platita versión Omar Perotti y Walter Agosto. Ojo con esa picardía, ojo con ese atajo, porque eso también es reventar la plata de los santafesinos que logramos mediante una sentencia, con lo cual vamos a ser muy celosos los santafesinos y santafesinas para que no sean perjudicados y para que la obra pública, la fuente de financiamiento sea lo que corresponde por el fallo de la Corte, pero también que sea lo que corresponde como porcentaje histórico mediante rentas generales. Y la tercera idea, la tercera recomendación, propuesta, un gobernador sin proyectos, ¿no? Ahora redescubrió el puerto de la música, lo redescubrió. Bienvenido sea. Ojalá que también que pueda mirar el Hospital Regional Sur, ¿no? Ahí cerquita, por circunvalación, que lo mire. O el Hospital de Rafaela, que lo tiene cerca de su casa. Digo, la recomendación es, hay un plan estratégico. Hay un plan estratégico. Hay una mirada que se construyó durante años de que una provincia tiene obras de infraestructura que son trascendentes, en la cual participó mucha gente de la sociedad civil, participó mucha gente de la academia. Hay proyectos realizados, escritos, con una lógica. Salir de la improvisación, salir del cortoplacismo, salir de reventar la plata pensando en las próximas elecciones, nos aterroriza, no por la posibilidad del resultado electoral, que eso creemos que casi la suerte está echada, pero sí por la posibilidad de reventar recursos a los santafesinos pensando que van a cortar cintas de pequeñas obras pensando en junio del 2023. No tenemos que permitir eso, porque si hubo algo que aprendimos de Hermes Wiener y de este valiente gobernador que se plantó en la Corte Suprema y vaya si pagó costos políticos y personales por haber tenido la osadía de enfrentarse a Cristina Kirchner en un momento de enorme poder político y mediático. Y nosotros no nos olvidamos que el fallo de la Corte llegó el 24 de noviembre del 2015, cuando Cristina ya había perdido las elecciones. Entonces digo, nosotros decimos que estamos en un momento muy complejo del país y la verdad que en ese contexto hay poco para festejar, mucho para preocuparse y no vamos a permitir que en el presupuesto 2023 las fuentes de financiamiento de esto que nos costó décadas a los santafesinos termine siendo un cortoplacismo insostenible en el tiempo. Necesitamos un acto de grandeza del gobernador, entender que él le tocó cobrar mediante bonos, pero es parte de una larga cadena de lucha de los santafesinos y santafesinas. La plata no es de un gobierno, la plata es del Estado de Santa Fe y de sus municipios y comunas, y eso tiene que volver en obra pública de calidad. Nosotros
vamos a estar peleando porque eso suceda. Ayer se nos mintió en la cara y hoy los convenios reflejan que el gobernador, en soledad, buscó generar un hecho político para dar relato a su gestión de que él fue el que logró el pago de la Corte. Creemos que lo hizo a un altísimo precio, se sometió a una extorsión, porque el acuerdo con la AFIP es una extorsión. Y haberse prestado a participar de un acto con un ministro renunciado y que en el mismo acto le anuncie las dos cosas en simultáneo, es un acto absolutamente que empalidece la historia federal y de rebeldía de la provincia de Santa Fe. Con lo cual, digo, ante ese hecho, nosotros vamos a velar para que este acuerdo llegue donde tiene que llegar y que realmente se honre a aquellos que sí tuvieron el coraje de plantarse sin la expectativa de ver un solo peso, pero que lo hicieron porque estaban convencidos de que la provincia de Santa Fe no empieza y no termina con un gobernador, que la provincia de Santa Fe merece un compromiso y una lucha política para engrandar su historia federal, rebelde y autónoma. Muchas gracias.